Ok, como ustedes saben, este no es mi lugar usual. Usualmente yo estoy allá afuera. Pero hoy tengo la bendición de poder estar aquí con ustedes y ver el capítulo 16 de Mateo. Como dijo nuestro pastor, esta parte que estamos hablando se llama un reino en conflicto. Pregunto, ¿alguien que esté con nosotros por primera vez hoy, acá? Levante su mano. Por allá, ¡ay, bienvenidos! ¡Qué bendición tenerlos! Bienvenidos a nuestra familia de Calvary Español. Nos gozamos. Nuestro mensaje hoy ha sido titulado Mis ojos puestos en la eternidad. Así que, como el pastor mencionó, nosotros somos una iglesia bíblica. Así que le voy a pedir, si usted no tiene una Biblia, levante su mano. Tenemos unos siervos que van a estar repartiendo Biblias, si usted no tiene una. Y si usted tiene su Biblia, pues entonces le voy a pedir que nos pongamos de pie para comenzar la lectura de Mateo 16. Vamos a estar viendo los versos del 1 al 4. Mateo 16, nos ponemos de pie y leemos la palabra del Señor. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron y poniendo a prueba a Jesús, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les dijo, al caer la tarde, ustedes dicen, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Saben ustedes discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos? Una generación perversa y adúltera busca una señal, y no se le dará señal sino la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi buen Señor, por permitirnos llegarnos hasta tu casa en la noche de hoy, Señor. Y ahora te rogamos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Que nos muestres aquello que tú tienes para nosotros en la noche de hoy a través de esta tu palabra, mi Señor. Te ruego que seas tú creciendo y yo mermando, Señor, y que sea tu mensaje, no el mío, el que podamos escuchar en esta noche, Padre. Y todo esto lo oramos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Ok, se pueden sentar. Muchas gracias. Y como ustedes saben, los que son de la casa, nosotros usualmente presentamos un mapa. Queremos ver cuál es la trayectoria que vamos a seguir en el mensaje. Así que el mapa lo deben tener ahí ahora. El punto número 1 dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Número 2, Cristo es la verdadera roca de la iglesia y de cada creyente. Y el punto número 3, solo puedo ganar mi vida si la pierdo. Así que vamos a ver qué nos tiene el Señor hoy. Yo quería preguntarle, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado más de una ocasión. Estoy desesperado buscando mis espejuelos porque no los encuentro y estoy buscando encima de la mesa, pienso que los dejé allá o si no en el sofá, tampoco están allá y los habré dejado en el carro y voy al carro a buscar y no aparecen los espejuelos y entonces de momento viene un vecino y ¿qué te pasa? Te veo, Manny, preocupado, ansioso, ¿qué pasa? No, es que no encuentro mis espejuelos y de momento me dice, ¿no son esos que tienes puestos ahí en la cabeza? Y yo... Aquí es, ¿verdad? No los vi. Y lo mismo a veces me pasa con las llaves del auto. No sé si aquí a alguien le haya pasado. Se perdieron las llaves. Y hay algunos de nosotros que tenemos ese marquito bien bonito que compramos en Marshalls con unos ganchitos para ponerla al lado de la puerta, ¿verdad? Y entonces ahí no hay llaves. Pero ¿dónde están las llaves? Busco en la mesa y no aparecen las llaves. Y a veces hasta las veo, pero no me doy cuenta que son las llaves y sigo hasta que finalmente aparecen. Y eso es algo que a nosotros nos ocurre, somos humanos, pero en este caso vamos a ver un evento en el cual había unas personas que veían, pero no querían ver de verdad. Y esos son estos líderes espirituales de que nos habla este capítulo. Y empieza diciéndonos que los fariseos y los saduceos se unen para probar a Jesús. Y esto es bien interesante porque
estos dos grupos de líderes religiosos se detestaban los unos a los otros. Algunos, por ejemplo, los saduceos, eran como decir la aristocracia de los líderes religiosos. Ellos estaban más pendientes a su posición de superioridad, y ellos no creían ni en milagros, ni en ángeles, ni en la resurrección, mientras que los fariseos era todo la ley, la tradición, asegurarse que el pueblo los veía como los que cumplían la ley en cada punto, y ellos era todo su tradición. Sin embargo, aquí ellos, aunque se detestaban, tenían una estrategia común, y era ir en contra del Hijo de Dios. Y eso es interesante porque a veces nosotros vemos allá afuera como personas que ni siquiera se hablan, cuando llegue el momento de ir en contra de lo que son los planes del Señor, se unen, porque Satanás, cuando tiene que usar estrategias, las usa con cualquier persona. Así que eso es bien importante que lo veamos, cómo estas personas se dejan usar. Y entonces ellos le están pidiendo a Jesucristo una señal del cielo. Yo no sé dónde ellos estaban, porque desde el capítulo 3 nosotros hemos estado estudiando el Evangelio de Mateo y vemos todos los milagros que Jesucristo ha hecho. ¿Y dónde ellos estaban cuando Jesucristo sanaba a los enfermos? ¿Dónde estaba cuando Jesucristo expulsaba demonios? Cuando Jesucristo calmó la tormenta. Cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces, ¿se acuerdan? ¿Dónde estaban ellos? Ellos estaban ahí, pero ellos no veían porque no querían ver. Y ahora en esta ocasión, a pesar de que ya en el capítulo 12 ellos de hecho le habían pedido una señal, los fariseos y los escribas en aquel entonces, estudiamos, le pidieron una señal también. Y Jesús les contestó de esta manera, le dice: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Eso lo vimos en el capítulo 12. Y ahora Él vuelve y le repite, esa es la señal. Ustedes van a tener la señal de Jonás. Ellos no lo entendían. Pero es interesante porque aquí ellos le dicen, no, queremos una señal del cielo. ¿Y por qué una señal del cielo en esta ocasión? Bueno, en esos tiempos había la creencia de que algunos de los magos y hechiceros que existían, que claro, Satanás les daba un poder limitado, tenían cierto tipo de poder con los elementos terrenales. Pero se creía que si había algo que se hacía en los cielos, que era sobrenatural, entonces eso solamente podía venir de Dios. Quizá ustedes se acuerdan en el libro de Éxodo, cuando Moisés va y se presenta al faraón y empieza a traer las plagas que el Señor iba a mandar. El faraón llamaba, en algunos casos, por lo menos en 3 ocasiones, llamaba a sus magos y hechiceros, y ellos venían, hacían algo bien parecido a lo que hacía Moisés. Y ahí vemos cómo entonces esa tradición, ¿no?, esa mentalidad todavía existe. Ellos dicen, no, danos una señal pero del cielo. Y Jesús le dice, no, ustedes no van a tener señales, porque las señales no convierten a nadie. Las personas solamente vienen a los pies de Cristo por la fe en Él, en el Hijo de Dios, no por una señal. Y Jesucristo simplemente los deja. Y Él les cuestiona, ¿por qué ustedes no están viendo las señales de los tiempos? Y no estamos hablando del pronóstico del tiempo, como Él dice ahí que ellos hacen, ¿no? De hecho, yo recuerdo, nosotros, mi esposa y yo, vinimos a la Florida en el 2006 de Puerto Rico. Y en Puerto Rico en ese tiempo había una meteoróloga, cuyo nombre no voy a decir, que si ella decía, mañana va a llover, nosotros sabíamos que nos podíamos poner nuestros pantalones cortos, el t-shirt y la flip-flop, porque iba a ser un sol que iba a rajar las piedras. ¿Ok? Si ella decía que iba a estar soleado y seco, teníamos que ponernos nuestra sombrilla, nuestra capa, nuestras botas, porque sabíamos que iba a ser lluvia torrencial. Pero, viendo esto, Él habla de una señal de los tiempos. ¿De qué está hablando Jesús cuando dice una señal de los tiempos? Bueno, si estos líderes religiosos hubiesen estado estudiando las Escrituras, ellos conocerían lo que dice el profeta Daniel. Y específicamente lo dice
en el capítulo 9, lo voy a leer, pero lo van a tener ahí en la pantalla. Dice, fíjense, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Escuchen ahora. Dice, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta Mesías el príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Nosotros no vamos a desmenuzar esa profecía porque es bien complicada. De hecho, hay estudiosos de la palabra de Dios que todavía tienen controversia sobre cómo se aplica. Pero el consenso es el siguiente. Nosotros hoy usamos el calendario gregoriano y si vemos eso en semana y las semanas las vemos no por día sino por año, el tiempo en que dice esa profecía que el Mesías iba a estar presente en el panorama histórico, que iba a llegar, es exactamente el día que las Escrituras nos dicen que Jesucristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén, montado en un burro. Ustedes se acuerdan de esa historia, ¿no? Es el día exacto que esta profecía de Daniel cientos de años antes ya había predicho. Pero los líderes religiosos no solamente hacían caso omiso a esa profecía, sino que piensen ustedes, en ese momento el pueblo judío estaba siendo oprimido por el Imperio Romano. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Así que cuando ellos pensaban en un Mesías, ¿qué creen ustedes que ellos estaban buscando? No era el hijo de un carpintero, nacido en una pequeña ciudad llamada Nazaret o Belén. El pueblo quería un caudillo guerrero que los libertara de la opresión del Imperio Romano. Eso era lo que ellos estaban buscando. Por eso estos líderes podían ver todo lo que vieran de señales. A ellos lo que les interesaba ver no lo estaban viendo. Y por eso nunca iban a creer. Pero esa no es la única profecía. Miren esto. Aquí dice en Isaías 7:14, se profetiza que una virgen iba a concebir un hijo y le llamarían Emanuel. En Miqueas 5:2 se establece que el Mesías nacería en Belén. Y una profecía que hasta el mismo Jesucristo cita es Isaías 35, del 5 al 6. Se las voy a leer. Dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero nosotros lo estudiamos hace unas semanas atrás, que Juan el Bautista estaba preso, lo habían encarcelado, ¿se acuerdan? Y él le dice a sus discípulos, le dicen, vayan y pregúntenle si él es o tenemos que esperar a otro. Porque cuando Juan el Bautista veía las circunstancias bajo las cuales él estaba, yo me imagino que él pensaba, pero ¿cómo puede ser que yo vengo a anunciar al Mesías y ser el que traiga el preámbulo de lo que viene y yo estoy aquí metido en esta cárcel? Esto no me hace sentido, ¿será de verdad? Y él tenía esa duda. Y Jesucristo le cita esa misma porción de la Escritura a los discípulos de Juan el Bautista. Lo interesante de esto es, fíjense que Juan el Bautista dudaba en ese momento por las circunstancias por las que estaba pasando. Y si tú te has encontrado en algún momento en tu vida en esa posición de que tú serás Dios real, ¿cómo yo voy a estar pasando por esto si hay un Dios? ¿Cómo es posible? Te digo, el problema no es dudar. El problema es qué tú vas a hacer cuando tú entiendas que el Rey de Reyes y Señor de Señores está contigo y que Él es todopoderoso y soberano de tu vida, irrespectivamente de las circunstancias por las que tú estés pasando. Y ven ahí ese contraste entre Juan el Bautista y estos líderes religiosos. Ellos, no importara lo que Jesucristo hiciera, ellos no iban a creer porque no les interesaba creer.
Fíjate que esto no solamente aplicaba en esos tiempos. Yo estoy seguro que hoy día hay mucha gente que no importa todo lo que ven a su alrededor. Nosotros cantaba la creación alaba al Señor, ¿verdad? A mí me encanta la naturaleza y especialmente tomar fotografías de la naturaleza. Y si usted ve un amanecer, no hay otra forma de que no haya un Dios creador que pueda hacer tanta belleza. Pero la misma Biblia reconoce eso, que hay gente que no importa lo que vean a su alrededor, no van a creer que hay un Dios. Mira lo que dice en Romanos capítulo 1, versos 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, esto es lo que hacían esos hombres. No lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, y añado yo de Twitter, de Facebook, de mi computadora, de mi trabajo, de mi auto, de mi casa, de mi riqueza, de mi posición social, de mi imagen. ¿Ven eso? Algunos se enfocan en cosas terrenales y obvian lo que es claramente está frente a ellos, que es la existencia de un Dios todopoderoso. Y son señales claras, todos la tenemos a nuestro alrededor. Así que si hoy tú estás aquí y tú te has dado en esa dinámica de que a veces tienes dudas, no te preocupes, que más hacia el final de este mensaje yo espero que te podamos aclarar algunas de ellas y te damos una oportunidad para que tú puedas entonces también tomar unas decisiones bien importantes en tu vida. Siguiendo la historia, nos dice aquí en los versos 5 al 12, los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes. Esto Mateo nos lo da como si fuera entre paréntesis, para que nosotros sepamos el trasfondo de lo que va a pasar ahora, porque es bien pertinente a lo que viene. Fíjense. Entonces Jesús les dijo: estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos, los discípulos, discutían entre sí diciendo: lo dice porque no tomamos panes. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni recuerdan los 5 panes para los 5,000? ¿Y cuántas cestas recogieron? Ni los 7 panes para los 4,000. ¿Y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no les hablé de los panes? Pero cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Fíjense qué interesante, porque aquí Jesús le está dando una enseñanza espiritual a los discípulos, ¿no? Le está diciendo: cuídense de la enseñanza. O sea, lo que ustedes vieron que están haciendo eso no está bien, no lo hagan, cuídense. Y los discípulos, tan enfocados en las circunstancias de lo que está pasando en su vida, es como que decir, ni cuenta se dieron de que lo que Jesús le estaba diciendo era de una connotación espiritual. Pensaron que le estaba diciendo: ¿qué pasó que no trajeron panes? O sea, ellos acaban de ver a Jesucristo multiplicar 7 panes para alimentar 4,000 hombres más mujeres y niños. Y antes de eso lo habían visto multiplicar también panes y peces y alimentar 5,000. Y con todo eso están pensando: se nos quedó el pan, ¿qué vamos a hacer ahora? Y a veces nosotros, yo no sé si a ti te pasa, a mí me pasa, estoy tan enfocado en mis circunstancias, en lo que está pasando en ese momento en mi vida, que se me olvida
Porque Dios sigue estando sentado en el trono y sigue siendo soberano. Y Dios no pierde de perspectiva lo que está pasando en mi vida. Para Él no es una sorpresa, aunque para mí lo sea. ¿Entiende? Y eso es lo que el Señor le está llevando. Así que tenemos aquí unos líderes religiosos que no ven porque no quieren ver, y unos discípulos que tampoco ven, pero es porque están demasiado distraídos con lo que está pasando y no se dan cuenta de lo que deben estar viendo. ¿Y por qué Jesús le habla de la levadura? Este concepto de levadura, y yo recuerdo que nuestro anciano Francisco estuvo predicando sobre la levadura hace unas semanas atrás. Y la levadura tenía un contexto negativo en ese tiempo. Fíjense que la levadura es como un hongo, es un microorganismo que nosotros utilizamos ahora para unos propósitos buenos, ¿verdad? Porque yo no sé ustedes, pero a mí me encanta el pan. ¿Hay alguien que aquí no le gusta el pan? A mí me encanta el pan. Y para hacer pan uno necesita esa levadura. Pero la levadura lo que hace es que una vez se mezcla un poquito de levadura con toda la masa, crea un proceso que yo lo llamaría como inflamatorio. Yo no sé si ustedes alguna vez se han dado un golpe en un músculo y se le hincha. Esa inflamación, a eso yo lo comparo. Es un proceso inflamatorio, ¿no? El pan se fermenta y crece. Y en esos tiempos, el contexto de la levadura era, la levadura es sinónimo del pecado. Y una de las cosas que nosotros a veces no nos damos cuenta es, si usted permite que Satanás tenga este pedacito de su vida, prepárese, porque pronto él la va a controlar toda. Nosotros no podemos dejar que entre ni un pedacito, ni un poquito, porque a la que lo hagamos, él entonces, como la levadura, va a cubrir todo y nos va a traer mucha desgracia en nuestra vida, que es lo que se llama el pecado. Y la Biblia dice que el pecado es muerte. ¿Okay? Así que eso era la influencia de algo maligno. Eso era lo que los líderes religiosos, Jesucristo le dice a los discípulos, que era lo que estaban trayendo, algo maligno, porque están pidiendo una señal, pero no lo están haciendo porque quieren seguir a Jesús. Lo están haciendo porque lo quieren entrampar. Ustedes lo vieron ahí que decía para probar a Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, de no hacer lo que hicieron ellos ni hacer lo que hicieron los discípulos, que fue no estar sensibles a la voz de Dios cuando nos quiere traer una enseñanza. ¿Okay? Vamos al punto número 2 del mapa. Dice, Cristo es la verdadera roca de la iglesia y de cada creyente. Y les voy a leer, y si tienen sus Biblias, por favor, vayan ahí conmigo. Mateo 16, los versos del 13 al 20. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, y algunos otros los profetas. Y ahí Jesús le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos a que a nadie dijeran que él era el Cristo. Esto vamos a tratar de desempacarlo, ¿no? Porque hay mucho que tenemos que ver ahí. Para empezar, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, es extremadamente importante que veamos el contexto. Nosotros no podemos leer algo que ocurre y verlo en el vacío. Tenemos que asegurarnos que vemos dónde ocurre, cuándo ocurre, cómo ocurre, etcétera. Porque es como único vamos a entender por qué ocurrió y qué mensaje nos quiere traer Dios sobre eso. En este caso comienza diciéndonos que Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo. Y es importante que veamos un poquito sobre qué es esto de Cesarea de Filipo.
Cesarea de Filipo era una ciudad que había en el extremo noreste de Israel. Estaba al pie de lo que es el monte Hermón, que es el monte más alto que hay en Israel. Y en esa ciudad, a las afueras, al pie de ese monte, existía esta área rocosa donde habían múltiples templos dedicados a dioses paganos. Y ahí venía gente de todas las ciudades y de múltiples países, venían ahí a adorar a esos dioses paganos. Y desde cientos de años antes de Jesucristo, cuando los griegos eran los que estaban reinando en el imperio, ellos habían ahí creado un templo para el dios que se llama el dios Pan. Así no es el pan de que estaba hablando ahorita que yo me como, es el dios Pan. Y este dios, yo estoy seguro que si yo les describo ahora cómo se ve el dios Pan, ustedes van a saber de quién les hablo. Este era un dios que era el dios de la fertilidad, no solamente de las mujeres, sino del ganado y de las cosechas, etc. Y este dios, yo recuerdo haberlo visto en las caricaturas cuando yo era pequeño, era este dios que de la cintura hacia abajo era el cuerpo de una cabra, y de la cintura hacia arriba era el cuerpo de un hombre, y él se caminaba por los bosques tocando una flauta que tenía como muchos palitos así pegados uno al lado del otro. Ese era el dios Pan, y la gente iba allí a adorar a este dios Pan. De hecho, la palabra pánico viene de eso, porque se dice que ese dios Pan por la noche se paseaba por las villas y asustaba a la gente de tal forma que quedaban aterrorizadas. Y de ahí es que nos viene la palabra pánico. Yo pienso que en este momento Jesucristo, que no es coincidencia, lleva a los apóstoles a este lugar y debe haber quizá decenas, si no cientos de personas adorando todos esos dioses paganos. El dios, al César tenía su templo, Zeus, Pan, todo esto. Estaban toda esta gente adorando a esos dioses paganos. Y de hecho allí, en esa pie de la montaña, había una cueva. Ahí, de hecho la vimos, nosotros estuvimos en Israel el año pasado y pudimos verla. Estuvimos allí en Cesarea de Filipo. Hay una cueva y de esa cueva sale un manantial, que es uno de los muchos manantiales que alimentan el río Jordán. Y en esa cueva, esa cueva la llamaban las puertas del Hades. Si ustedes recuerdan, el Hades era este lugar donde los muertos llegaban. Pero en esa cueva hacían sacrificios. Entonces veían que como no veían cuán profunda era, pensaban que llegaba al fondo de la tierra, y decían que esa era la puerta hacia donde entraba el Hades, que era sinónimo de muerte. En este contexto está Jesucristo preguntándole a los apóstoles, ¿quién dicen ellos que yo soy? Y entonces, cuando escuchamos la contestación de los discípulos, varios contestan y dan múltiples contestaciones, nos damos cuenta de que quizá no es tan diferente a lo que ocurriría hoy si, por ejemplo, yo le pido a uno de ustedes que se vayan con Carlitos, que está ahí en la cámara, allá al estacionamiento de este centro comercial, y cada persona que pase usted le pregunten, oye, ¿tú sabes quién es Jesús? ¿Quién tú dices que es Jesús? Yo les aseguro que con gran probabilidad ustedes van a recibir el número de respuestas que va a ser igual al número de personas que ustedes van a entrevistar. Porque cada persona tiene una idea distinta de quién es Jesús. Algunos ni saben y se lo inventan, ¿ok? Y eso es lo que Jesús se da cuenta, de que hay gran confusión en términos de quién de verdad es Él. Pero ahí es que entonces Él le pregunta a los discípulos, ¿y quiénes dicen ustedes que yo soy? Y nuestro amigo Pedro, que sabemos que en otras veces lo hemos visto actuar con mucha emoción, ¿no? Yo creo que contesta a nombre de todos y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando vemos la palabra Cristo, esto en el idioma original es Christos, que es Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Es el significado de esa palabra. Y cuando Pedro hace esa aseveración, Jesús le dice,
eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. O sea, el Espíritu Santo te ha revelado quién yo soy. Y a mí eso me llama mucho la atención porque sabemos que Pedro tendía a ser de esos que reaccionaba mucho por impulso. Y en esta ocasión, Pedro reacciona de una forma bien espiritual. Pero algo que también me llama la atención es que a veces nosotros recibimos una inspiración del Señor y no le prestamos atención. Y eso lo vamos a ver en un momentito, cómo sería la diferencia. Pero Jesucristo ahí le dice, te voy a decir una cosa, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso es una aseveración que por cientos y cientos de años ha creado mucha confusión. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo le dice, tú eres Pedro, la palabra que él usa es Petros. Y Petros es esto que yo tengo en la mano. Es una pequeña piedra. Ese es el significado de Petros. Sin embargo, cuando él habla sobre esta roca, la palabra es Petra. Y ustedes tienen en la pantalla una ilustración de una roca que se encuentra, ese es un monolito que se encuentra en el Parque Nacional Yosemite en California. Y esa foto yo la tomé porque yo soy fanático de un fotógrafo que falleció hace ya mucho tiempo, se llamaba Ansel Adams. Y él dedicó gran parte de su vida a fotografiar Yosemite National Park. Y una de las fotos más populares que él tiene en su colección es esa, de ese monolito que se llama El Capitán. Es bien difícil apreciarlo ahí en esa foto, pero cuando usted se para al pie ahí de esa majestuosa montaña, ustedes se dan cuenta de lo que es. Y no hay ninguna ilustración que nosotros podamos usar aquí para poder hacer justicia a lo que Jesús estaba haciendo como una comparación entre la piedra y la roca. Lo importante es que se den cuenta que no es la misma palabra. Y entiendo yo, y yo simplemente les voy a traer a ustedes las escrituras y ustedes toman la decisión a base de lo que dice la palabra de Dios, que él no se estaba refiriendo a Pedro como la roca sobre la que iba a fundar su iglesia. ¿Por qué lo digo? Fíjense, el mismo Pedro, en una carta que le envía a las iglesias cuando los creyentes se tienen que dispersar y salir de Jerusalén por la persecución que había contra ellos, él envió una carta. Y en esa carta, que es primera de Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 6, dice como sigue. Y viniendo a él, como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular. Y fíjense lo que dice, el que crea en Él, en mayúscula, no será avergonzado. ¿Quién es ese Él? Ese es Cristo, Cristo Jesús. Pedro está diciendo, la piedra angular, y no sé si ustedes están familiarizados con ese término de piedra angular, pero recuerden, en hace 2000 años atrás no existían los instrumentos sofisticados que hoy día nosotros tenemos para hacer agrimensura y para trabajar arquitectura y diseñar planos y hacer materiales. Lo que se hacía era que se buscaba una piedra que tuviese no solamente lados iguales, sino que todos sus ángulos fueran perfectamente iguales. ¿Por qué? Porque esa piedra se colocaba y a partir de esa piedra se comenzaban entonces a sacar las paredes que iban a quedar justo en las dimensiones y el nivel que ellos estaban buscando. Pues eso era la piedra angular. Era la primera piedra que se ponía sobre la base del edificio. Y Pedro dice ahí, esa piedra angular no es otro que Jesucristo. ¿Vieron eso? No es Él, es Jesucristo. Pero no solamente Pedro, el apóstol Pablo
reconoce a Jesús también como la piedra angular. No lo tienen que buscar, pero dice en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versos 19 al 22. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Lo ven? Igualito. En quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso quiere decir que no solamente Pedro es una de esas piedras que va a ser edificada sobre Cristo, sino que cada uno de nosotros, los que somos parte de la iglesia, somos parte de esas piedras, y así es como Pablo lo describe, que vamos edificando ese edificio que se conoce como la iglesia. Pero entonces yo vuelvo a pensar sobre lo que estaba pasando en ese momento, y él habla sobre las puertas del Hades no prevalecerán. Y yo me imagino que en ese momento ellos están ahí cerca de esa área donde quizá hay gente hasta ahí, están ofreciendo sacrificios en esa cueva que le llamaban la puerta del Hades. Y fíjense qué interesante, nosotros fuimos a ese lugar el año pasado y lo que quedan son ruinas. ¿Dónde están? No existen. Sin embargo, ¿dónde está la iglesia de Jesucristo hoy? Está viva y está alrededor de todo el mundo. Ven como las puertas del Hades, nada de lo que el maligno ha tratado de hacer ha podido contra la iglesia, ha podido contra el plan de Jesucristo de seguir trayendo más personas a su familia. Y ahí estamos tú y estoy yo. Lo interesante es que Jesucristo dijo que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y cuando ustedes ven ese lugar que eran las puertas del Hades, significaban ¿qué? Muerte. Y Jesucristo significa vida. ¿Ven el contraste? Eso es lo que Él está tratando de llevar el mensaje a los discípulos en ese momento. Pero también Él dice que Él le va a dar las llaves del reino de los cielos a Pedro, ¿verdad? Les pregunto a ustedes ahora, ¿para qué se usa una llave? Para, ¿verdad?, abrir una puerta típicamente, ¿no? Una cerradura de una puerta, ¿no? Cuando nosotros pensamos en una llave, es algo que se usa para dar entrada a alguien a algún lugar. Miren esto. Cuando los apóstoles, el Señor, ¿se acuerdan que les dijo antes de ascender? Vayan y esperen a que el Espíritu Santo sea depositado sobre ustedes, ¿se acuerdan? Y habían 120 allá en el aposento alto, y el día de Pentecostés el Espíritu bajó sobre ellos. ¿Y quién fue el que se levantó? Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Empezó a predicar. ¿Cuántos se convirtieron ese día? 3,000 hombres. No sabemos cuántas mujeres y niños quizás, pero hombres, 3,000 hombres vinieron a ser parte de la iglesia. 3,000 hombres que entraron ahora a ser parte del reino de Dios. Luego, Pedro y Juan van para el templo. Hay un paralítico, lo sanan. La gente se queda atónita, empiezan a llegar. Pedro empieza a predicar. ¿Cuántos se convierten? 5,000. ¿Ven? ¿Ven cómo Pedro está empezando a abrir las puertas del reino de Dios y empieza a entrar gente? Después de eso va Pedro, por una visión que tiene, a la casa de un gentil, ni siquiera este era judío, a un gentil, que para un judío tener que interactuar con un gentil era algo totalmente traumático. Pero Dios le dice, ve. Y va a la casa de Cornelio y allá predica el evangelio. ¿Y qué pasó? Cornelio y su familia todos aceptan al Señor y van para el reino de Dios cielo. ¿Vieron eso? ¿Ven cómo se hace ahora evidente cómo es que Dios le está dando las llaves del reino de los cielos? Pero tú sabes que eso no era solamente para Pedro.
Porque después de Pedro vinieron los discípulos y después siguieron cada uno de los que siguieron formando esa iglesia, ese cuerpo de Cristo. Y hoy esa llave la tenemos tú y yo. Nuestra responsabilidad antes de Jesucristo irse, ¿qué nos dijo? Ir por el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. Y como yo sé que eso no era una instrucción específicamente para los 11 que estaban allí, porque Él dijo, y he aquí que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Dónde están los apóstoles hoy? No están aquí con nosotros, están gozando de la presencia de Dios. Así que me toca a mí y te toca a ti hacer eso. Seguir abriendo las puertas para que otros entren al reino de los cielos. Pero, antes de concluir este tema, te tengo yo que hacer una pregunta a ti ahora. ¿Quién dices tú que es Jesús? Tú oíste a Pedro y oíste a los otros discípulos. ¿Quién dices tú que es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? Y más importante que eso, ¿sobre qué o sobre quién estás tú edificando tu fe y tu vida? Spoiler alert, como dicen los norteamericanos. Si tu fe está puesta en un hombre, ese hombre o esa persona te va a defraudar. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros es perfecto. Solamente hay uno que no te va a defraudar y que es perfecto, y ese se llama Jesucristo. No hay otro. Así que, si esa no es la contestación que tú tienes en la noche de hoy, más adelante te vamos a dar una oportunidad para que de verdad tú puedas ponerte en orden con el Señor y traer tu vida a sus pies. Vamos con el último punto en nuestro mapa de hoy. Y ese dice, solo puedo ganar mi vida si la pierdo. Y eso, pues, suena un poquito contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo la gano si la pierdo? No entiendo. Vamos a ver. Esto aparece en los versos 21 al 23, así que si tienes tu Biblia en la mano, por favor, lee conmigo. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose a él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fíjense qué interesante, y recuerdan que les dije que les iba a dejar que ustedes tomaran la decisión sobre esta controversia que todavía existe, si la roca sobre la cual está fundada la iglesia es Pedro o es la declaración de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que si no estabas convencido con lo que habíamos visto hasta ahora, yo espero que esto te convenza. Cuando Jesús le dice a él, aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque en ese momento Pedro no estaba reaccionando como antes por revelación divina. No estaba reaccionando por el Espíritu. Estaba reaccionando por su carne. ¿Por qué? Porque él no quería que Jesucristo se fuera. Pero Jesús, ¿cómo nos vas a dejar solos? Tan bueno que estaba esto. Nosotros por ahí curando, expulsando demonios, viendo todos los milagros. Chico, quédate aquí más tiempo. Queremos seguir gozando de esto. Pedro pensaba en él. Pedro no pensó en que el plan de Dios desde el principio fue que Jesús viniera para ese exclusivo propósito, para poder morir en la cruz y resucitar al tercer día, de modo que tú y yo pudiéramos tener vida eterna con Él, ser redimidos y poder tener una relación con el Padre. Eso no estaba pasando por la mente de Pedro en ese momento. Él estaba pensando de una forma sumamente egoísta. Y yo, no sé si ustedes han visto, pero en una de las cartas de Pablo, la de los Efesios también,
Él dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. ¿Ustedes han escuchado eso? De las tinieblas. Jesucristo está bien consciente de quién es el que está inspirando esa aseveración de Pedro en ese momento. Y por eso le dije, aléjate de mí, Satanás. No vuelvas a hacer lo que has hecho ya, tratando de impedir que el plan de Dios se cumpla con yo haberme hecho hombre y venir a esta tierra para pagar por los pecados de la humanidad. Y aquí Jesucristo llama a Pedro piedra de tropiezo. Y es bien interesante porque cuando miramos en el lenguaje original, esa piedra de tropiezo, esa frase, es una palabra. Y la palabra es escándalo. ¿A qué le suena eso? Como escándalo, ¿verdad? Pero lo que significa en realidad es algo que le ponen a usted en el camino para que usted se tropiece y se caiga. Puede ser una piedra, puede ser un pedazo un palo, algo así, lo que sea. Lo importante es que usted se tropiece y se caiga. Eso es lo que Jesucristo le está diciendo a Pedro en ese momento. Tú estás siendo una piedra de tropiezo. Así que aléjate de mí. Vemos entonces aquí ya el contraste entre Pedro reaccionando en el espíritu y Pedro reaccionando en la carne. Cuando te ocurre algo a ti, ¿dónde tú te ves? ¿Aquí o acá? Eso es algo por lo que tenemos que orar a diario, para que Dios nos llene de su espíritu y podamos tener reacciones en el espíritu y no en la carne. Vamos ahora, concluyendo, ver los últimos versos de ese capítulo 16. Y estamos en versos del 24 al 28. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Y cierra con esta oración. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Les voy a decir un secreto. Esa última oración, si ustedes quieren saber lo que significa, no se pierdan el mensaje del sábado que viene que va a predicar nuestro pastor José Ángel Llama. Yo les voy a dejar para que él sea el que se lo explique. Porque la verdad es que en ese capítulo es que deberíamos verlo y lo vamos a ver. Así que no falten el sábado próximo aquí a las 6 o a las 8. Pero vamos a ver entonces el resto, que es en realidad lo que trae nuestro tercer punto en el mapa. ¿Qué es esto de que yo tengo que perder mi vida para ganarla? Eso es como que una contradicción. Y es bien interesante pensar, para nosotros especialmente en el mundo occidental, esto es algo que resulta ilógico. ¿Por qué se los digo? Yo los estoy mirando a ustedes aquí y los veo que todos están muy bien vestidos, están muy cómodos, ¿verdad? La temperatura está bien, ¿verdad? Cómoda. Sus sillas, ¿cómo están? Cómodas, ¿verdad? Están escuchando la palabra de Dios en un lugar que tiene luces. Allá atrás me imagino que me oyen bien porque está amplificada mi voz. Nosotros vivimos con unas comodidades que muchísimas personas alrededor del mundo, especialmente creyentes, hermanos de nosotros en la fe, no tienen. Así que para nosotros, el nosotros perder lo que nosotros tenemos, se nos hace mucho más difícil. Dígale eso a una persona que tiene que caminar 3 días para llegar a una casa donde se van a refugiar en un sótano, quizás 100 personas, para tratar de aprender de la palabra de Dios con varios pedacitos de papel que tienen de Biblias que han logrado encontrar en distintos lugares. Y entonces ustedes van a darse cuenta de lo bendecidos que somos nosotros. Pero ¿qué pasa? A veces esa bendición lo que hace es que nos crea una atadura.
Y nosotros pensamos a veces, Jesús, pero ¿cómo yo te voy a dar mi vida, dar mi comodidad? Si yo te acepto, entonces quiere decir que voy a perder todo esto que yo tengo y ya no voy a poder estar en rumba, no voy a poder irme con mis amigos y darme la cerveza y no me voy a poder ir a fiestar y no voy a poder... Y eso es lo que pensamos. Yo no quiero perder lo que tengo. Si entregar mi vida a Jesús significa eso, yo prefiero quedarme con lo que tengo. Pero fíjate que eso es un pensamiento sobre lo que está pasando aquí, ahora. Pastor Quique la semana pasada decía que nosotros a veces perdemos de perspectiva lo cortito que es este tiempo que pasamos en la tierra en comparación con la eternidad que vamos a vivir después que no estemos aquí. Lo importante es dónde tú quieres pasar esa eternidad. ¿Cómo tú quieres pasar esa eternidad? ¿Y con quién tú quieres pasar esa eternidad? Eso es algo que tenemos que pensar. Jesucristo, cuando dice toma tu cruz y sígueme, quizás nosotros, como no tenemos eso tan claro en nuestra mente, sí hemos visto las películas de la pasión de Jesucristo y a veces pues tenemos una idea, pero ustedes se han puesto a pensar de que una vez que una persona toma su cruz es una ruta en una sola dirección y esa dirección es la muerte. La cruz era un instrumento para matar. Es como si hoy, para hacértelo un poquito más gráfico, si yo dijera, toma el pasillo que lleva a la silla eléctrica. Tú sabrías exactamente de lo que yo estoy hablando. Jesucristo te está diciendo, toma tu cruz y vamos a morir. Pero Él no está diciendo que tu muerte es física. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo le preguntó? Y Él le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Y Él estaba con el enredo de cómo me meto dentro de la matriz de mi... No. Es que tienes que nacer en el Espíritu. Tienes que ser una criatura nueva, como dice la palabra. Y eso es lo que Jesucristo nos está pidiendo a nosotros hoy. Que nosotros entreguemos nuestra vida a Él, podamos morir al yo que está disfrutando de todos estos placeres temporeros y entonces busquemos que Él nos dé esa vida en abundancia que Él trae cuando nosotros morimos a nosotros mismos y entonces nacemos en Él. Fíjate que la Biblia dice en Juan 1, versos del 12 al 13. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Esos son los hijos de Dios. Así que ahora yo te voy a pedir un favor, y esto se lo voy a pedir a todos. Yo les voy a pedir a todos este favor, que cierren sus ojos y yo les voy a presentar unas preguntas y yo les voy a pedir a ustedes que mediten en estas preguntas que yo les voy a presentar, ¿ok? Traten de evitar las distracciones, no piensen en otras cosas, no piensen en los sueños que tiene este man y me tiene ya aburrido, vámonos para casa que estoy loco para acostarme a dormir. No, piensen en esto que les voy a decir. Voy a ser yo como los líderes religiosos que no quisieron ver a Jesús como el Salvador del mundo para no tener que renunciar a sus privilegios terrenales. Voy a ser yo como los discípulos que cuando Jesús les daba instrucciones para su alma, las analizaban con su mente carnal. Voy a ser como Pedro, que en un momento recibía revelación divina y poco después era influenciado por Satanás a pensar en lo que le convenía a él y no en lo que era el plan de Dios. Voy a seguir pensando en disfrutar los añitos que me queden aquí en la tierra, disfrutando de lo que el mundo me ofrece, en vez de asegurarme que voy a disfrutar la eternidad en el paraíso junto al Rey de Reyes y Señor de Señores.
yo te voy a pedir que si tú te has identificado con alguna de estas preguntas, si alguna de ellas ha tocado tu corazón y te has dado cuenta que hay algo que hay que cambiar en tu vida, yo voy ahora a hacer una oración. Y si este es tu sentir, yo te voy a pedir entonces que tú hagas esta oración conmigo como si viniera de tu propio corazón. Y quizás tú nunca has reconocido al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. O quizás tú en algún momento sí lo aceptaste. Sí dijiste, te entrego mi vida, Señor, pero desde entonces tú te has alejado. Así que yo voy a hacer esta oración y te voy a pedir que si este es tu sentir, tú te unas a mí en esta oración, que dice como sigue: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que he tratado de llevar mi vida de acuerdo con lo que me ha parecido mejor, que me he enfocado en los placeres y los quehaceres de este mundo y me he olvidado de buscarte a ti. Estoy cansado de seguir luchando con las cargas y preocupaciones de esta vida. Necesito tu ayuda, Señor. Por eso, en el día de hoy, te entrego mi vida. Te pido que me guíes a lugares de reposo donde yo pueda descansar, sabiendo que solo tengo que depender de ti. Reconozco que tú entregaste tu vida para que yo pueda ganar la mía. Y por eso hoy te declaro como mi Señor y mi buen pastor. Amén. Si esta oración de verdad tú sentiste que salió también de tu corazón, yo te voy a rogar que una vez concluyan la canción de cierre que vamos a estar aquí ahora ofreciéndole a ustedes, que entonces tú pases al frente donde van a haber líderes de la iglesia que solamente quieren orar por ti. Y si tú dices, pero ¿cómo? Yo no quiero pasar al frente, la gente que van a pensar, mira, Jesucristo dijo, si tú me confiesas delante de los hombres, yo te voy a confesar delante de mi Padre. Así que yo te ruego que si de verdad tú tienes esa necesidad de reencontrarte con el Señor o de encontrarte por primera vez con Él, no dejes que pase el día de hoy sin que tú lo hagas. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Amén. Vamos a ponernos de pie para alabar al Señor.